muy preocupante la posible presencia de cubanos o otras nacionalidades luchando en las filas de Rusia dentro de Ucrania. Yo creo que sería muy útil para el mundo que enseñen, expresen más información de la situación del gobierno cubano y también el gobierno de Rusia. Bueno, tenemos aquí a Sebastián Arcos Casabón, que regresa al programa, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de FAYU. Gracias, Sebas, por estar aquí. Y Juan Antonio Blanco, director de cubasiglo21.com. Gracias, Juan Antonio. Bueno, la revista Time considera que, y citamos, que las acusaciones de tráfico en torno a la trama, se refiere a los cubanos reclutados para la guerra de Ucrania, pueden ser un intento del régimen de mantener su neutralidad declarada sobre la invasión a Ucrania. No entiendo ese razonamiento. ¿Tú lo entiendes? Perfectamente. No es que pueda hacer un intento, es que es un intento, una cortina de humo para tapar su participación voluntaria pero con contratos y se les paga, tipo Wagner. Absolutamente, eso no podía haber pasado sin la autorización del régimen cubano, de la misma manera que MC no podía haber traficado cocaína sin la autorización previa del régimen cubano. Esas son cosas que no son posibles en un régimen totalitario. El objetivo es engañar a la comunidad internacional, engañar a la Unión Europea, que es el principal socio de comercio y el principal benefactor de Cuba. ¿Puede costarle la ayuda de la Unión Europea esta involucración o involucramiento en la guerra de Ucrania? Bueno, yo creo que algunas posiciones que estamos escuchando que eventualmente pudiera tomar la administración Biden, un poco a la carrera, diría yo, en el terreno económico, quizás están siendo impulsadas por personas que quieren que Estados Unidos adopte una posición positiva para que eso influya en la posición de la Unión Europea, porque en este momento la tendencia en la Unión Europea es a condenar a Cuba. Y esa tendencia fácilmente se puede transformar en una liquidación del acuerdo de cooperación, porque ese acuerdo, según los protocolos de la Unión Europea, nunca debió haber entrado en funciones en ninguna categoría, porque había un país que se llamaba Lituania que nunca lo firmó, y si no lo firman todos los Estados miembros, no pueden entrar en funciones. Y el señor Borrell y la señora Mogherini inventaron una cláusula de provisionalidad para dar una cantidad anual de millones de dólares a Cuba. Entonces eso puede morir. Y eso puede morir, estaría en peligro. Los suecos, que son una gente que siempre han estado inclinada a favor de los países del tercer mundo y la ayuda y la colaboración, etcétera, etcétera. Los suecos están haciendo preguntas incómodas en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo de cooperación. Si los suecos están haciendo preguntas incómodas, yo creo que los cubanos deben estar preocupados. Ahora, ustedes que tienen experiencia en el mundo diplomático y en estos organismos internacionales por los años que han estado activos con el tema cubano en varios escenarios, está muy enrarecida la misma Naciones Unidas. Estamos en que se inicia hoy la 78ª periodo de sesiones de la Asamblea, donde en el Consejo de Seguridad 4 de los 5 miembros del Consejo de Seguridad han dejado solo al presidente Biden, que es el único miembro ahí. ¿Qué explicación le dan ustedes a eso? De que no esté ni China ni Rusia, eso lo entendemos, pero el caso de Francia y el Reino Unido. Los jefes de Estado que no asistieron. Los jefes de Estado. Bueno, honradamente habría que ver las causas aducidas por cada uno. Veo que Putin no está saliendo mucho de su territorio. No creo que sea el caso del chino. El chino no tiene nada que lo esté persiguiendo. Y en el caso de Francia, no tengo una explicación de por qué se haya ausentado. Puede haber causas incluso extrapolíticas que no tengan que ver con... Ahora, volviendo al tema cubano, Sebastián, estas medidas de autorizar, que todavía no lo han hecho, se está hablando en el futuro cercano, de cuentas bancarias para dueños de negocios privados en Cuba y otros cambios. ¿Qué es eso? Es otro paso más de la administración Biden en dirección a la apertura de Obama. No quiero decir que van a llegar a la apertura de Obama. Lo que sucede es que ellos
instintivamente se inclinan en esa dirección. Entonces, la tendencia es a dar pasos consecutivos en esa misma dirección, a pesar de que ellos saben, y esto me consta, que la mayoría de las personas del exilio cubano que ellos han consultado se oponen a estos cambios de política, por muchísimas razones. Sin embargo, esa es la dirección en la que se están moviendo. Lo hacen, creo yo, por dos razones fundamentales. Primero, porque ideológicamente ellos creen que efectivamente se puede convencer al régimen cubano, dándole dinero, de cambiar su mentalidad, su ideología política. Y segundo, incluso peor todavía, que pueden mantenerlos tranquilitos sin que les manden otra oleada de inmigrantes. De hecho, eso ya es falso este año solamente, desde enero, desde que ellos anunciaron el parol. Han entrado 170.000 cubanos más por la frontera. Pero esa es la política de Cuba desde Magú. Los gobernadores americanos en Cuba, keep Cuba quiet, decían los documentos históricos que están aquí, muchos de ellos en la Universidad de Miami, keep Cuba quiet, el temor de una desestabilización. Esa es la intención, pero haciendo eso de esta manera, en vez de ejercer el músculo diplomático y poderoso de Estados Unidos, hace lucir a Estados Unidos débil. Juan Antonio, esto lo hablamos fuera del aire el otro día. ¿Por qué la dictadura cubana hace la apuesta de alto riesgo de decantarse por Rusia ante la invasión a Ucrania, cuando Occidente y la comunidad internacional está en contra de esa invasión? Nosotros tenemos aquí un grupo social, que es ese grupo, el núcleo duro que dirige ese país o controla ese país, para ser más exacto. ¿Quién es? Raúl Castro, Machado Ventura. Raúl Castro, Machado Ventura, Ramiro Valdés, todo ese grupo de gente, más un grupo de generales. Los dinosaurios. Dinosaurios y algunos más jóvenes, pero que no se atreverían a ir contra ese núcleo central. A menos que hubiera una situación de quiebre político, como la que se ha dado en Rumanía o la que se dio en Polonia en un momento determinado, en la que la gente toma una posición y se define por un bando. Pero en este momento eso todavía no ha llegado a ocurrir. Sabemos que hay malestar y ese grupo se siente mucho más seguro dentro de una coalición de regímenes similares a abrirse a sociedades que hoy le pueden dar una serie de atractivos, pero después de una elección democrática cambia el gobierno y viene otro gobierno que le va a exigir, digamos, justicia transicional con las personas que cometieron crímenes. Borrón y cuenta nueva. Y entonces ahí viene el problema, porque antes de que se creara la justicia transicional, transnacional, de Naciones Unidas, la Corte Penal y todo eso, era más fácil llegar a un acuerdo con un grupo de dictadores en América Latina. Pero después que eso se creó y hubo el amago de coger preso en Londres a Pinochet, toda esta gente se ve reflejada en ese espejo. Claro. Gracias por venir. En instante estará con nosotros la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Con ella hablaremos del presupuesto condal para el año fiscal 2023-2024, como se dice aquí. ¿Cómo enfrentar desde el condado la crisis de vivienda y el aumento del costo de la vida? Lo vemos a la vuelta. Ahora los dejamos con el pronunciamiento del presidente Joe Biden en la ONU sobre la crítica situación en Haití. Lo habíamos dicho hace años, eso es una bomba de tiempo. El presidente Joe Biden urgió hoy a la comunidad internacional a enviar cuanto antes una misión internacional a Haití ante la crisis de gobierno y seguridad en esa nación. En cuanto a Haití, la comunidad caribeña está facilitando un diálogo entre la sociedad haitiana. Doy gracias al presidente Ruto de Kenia por su voluntad de servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que se autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más. El presidente dominicano Luis Abinader agradeció de inmediato la propuesta de Joe Biden sobre Haití. Totalmente de apoyo. Nosotros enviamos un tuit también de apoyo a esas declaraciones. Es la misma palabra que nosotros hemos dicho, que Haití no puede esperar más. Así que apoyamos en toda su dimensión y con todas nuestras fuerzas ese grito del presidente Biden hoy en la nación.